Buenos días, soy Azucena Copa Martínez y el tema que les expondremos hoy es técnicas de conteo, notación factorial, suma, resta, multiplicación y división de factoriales. El equipo está conformado por Anaía Copa Martínez, Luis Fernando González Hernández y Jorge Arturo Hernández Soberano. Técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística que permiten determinar el número total de resultados que pueden haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjunto de objetos. Este tipo de técnicas se utilizan cuando es prácticamente imposible o demasiado pesado hacer de forma manual combinaciones de diferentes elementos y saber cuántas de ellas son posibles. Este concepto se entenderá de forma más sencilla a través de un ejemplo. Por ejemplo, si un día vamos caminando por la calle y nos topamos con 4 sillas de diferentes colores, una azul, otra verde, una roja y una amarilla, nos vamos a detener y nos vamos a cuestionar cuántas combinaciones de 3 de ellas se pueden hacer. Este problema se puede resolver de forma manual, poniendo primero la roja, luego la verde, luego la azul, luego la amarilla, o amarilla, verde, roja, azul. Pero esto nos tomaría demasiado tiempo. Por ello, utilizaremos una técnica de conteo, en este caso, el principio multiplicativo. El principio multiplicativo. Este principio se utiliza cuando la acción es secuencial, es decir, que los eventos ocurren de forma ordenada. Un ejercicio de esto sería que en un restaurante el menú consiste de 3 platos, uno principal, uno secundario y el postre. El plato principal tendría 4 opciones, el segundo 5 y el postre 3. Representaríamos los platos como N1, N2 y N3. Tendríamos que N1 vale 4, N2 5 y N3 3. Entonces pasaríamos a multiplicar 4 por 5 por 3, que da 60. Principio aditivo. Pasamos de multiplicar las alternativas de cada evento a sumar las formas en las que pueden ocurrir. Entonces tenemos que quiero comprar un chocolate en el supermercado, habiendo 3 marcas diferentes. El chocolate A se vende en 3 presentaciones, negro, blanco y con leche, además con opción de con azúcar o sin azúcar. El chocolate B igual se vende en 3 sabores, con la opción de tener o no avellanas y con o sin azúcar. El chocolate C también 3 sabores, con la opción de tener avellanas o no, cacahuate, caramelos o almendras, pero todos con azúcar. Los chocolates A, B y C se sustituyen por las letras W, Y y Z. Entonces tenemos que W es igual a 3 por 2 igual a 6. ¿Por qué? Bueno, el 3 sale de los 3 sabores del chocolate, negro, blanco y con leche. Y el 2 se refiere a la opción de con o sin azúcar. Y lo mismo pasa con la Y. El 3 es por los 3 sabores, el 2 es por la opción con o sin azúcar y el otro 2 es la opción con o sin avellana. Y lo mismo para la Z. Sumaríamos los resultados, entonces tendríamos que 6 más 12 más 15 es igual a 33 variedades de chocolates diferentes. En las combinaciones, a diferencia de lo que sucedía en las permutaciones, el orden de los elementos no es importante. La fórmula a aplicar es la siguiente: NCR igual a n factorial, n menos r, r factorial. Vamos a poner un ejemplo. Un grupo de 10 personas quieren hacer limpieza en el barrio y se preparan para formar grupos de 2 miembros cada uno. ¿Cuántos grupos son posibles? En este caso, n es igual a 20 y r es igual a 2. Así que aplicando la siguiente fórmula sería 10C2 igual a 10 factorial, 10 menos 2, 12 factorial, y en total serían 180 parejas distintas. Permutaciones. Antes de entender cómo hacer las permutaciones, es importante entender la diferencia entre una combinación y una permutación. Una combinación es un arreglo de elementos
cuyo orden no es importante o no cambia el resultado final. En cambio, en una permutación habría un arreglo de varios elementos en los que sí es importante tenerse en cuenta su orden o posición. En las permutaciones hay n cantidad de elementos distintos y se selecciona una cantidad de ellos que sería r. La fórmula que se utilizaría sería la siguiente: npr igual a n factorial entre n menos r factorial. Por ejemplo, hay un grupo de 10 personas y hay un asiento en el que solo pueden caber 5. ¿De cuántas formas se pueden sentar? Se haría lo siguiente: 10p5 igual a 10 factorial entre 10 menos 5 factorial igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 igual a 30.240 formas diferentes de ocupar el banco. Notación factorial. La notación factorial se usa para calcular el producto de los primeros n números naturales, es decir, los enteros positivos, comenzando desde el 1 hasta el valor de n. Se denota mediante un signo de admiración y se llama n factorial. N factorial igual a 1 por 2 por 3, n menos 1 por n. Calcular el factorial de un número es sencillo. Por ejemplo, el producto de los 6 primeros números naturales se expresa mediante 6 factorial igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 igual a 720. La función factorial se representa con un signo de exclamación detrás de un número. Esta exclamación quiere decir que hay que multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre ese número y el primero. Por ejemplo, 6 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 igual a 720. A este número 6 le llamamos generalmente como 6 factorial, aunque también es correcto decir factorial de 6. A continuación un ejemplo. Pepa ha sacado los 4 ases de una baraja. Va a colocarlos en fila encima de la mesa. ¿De cuántas maneras distintas podría colocarlos? En este problema nos están pidiendo lo que se llama una permutación, es decir, que averigüemos todas las maneras posibles en las que estas 4 cartas se pueden cambiar teniendo en cuenta el orden en el que las colocamos. Utilizando la solución factorial se resolvería de la siguiente manera. Pensamos en una sola combinación de los 4 ases. Cuando hemos elegido el primero, ya solo nos quedan 3 para elegir. Cuando hemos elegido el segundo, ya solo nos quedan 2 para elegir. Cuando hemos elegido el tercero, ya solo nos queda 1 para elegir. Por lo tanto, todas las combinaciones posibles serán 4 por 3 por 2 por 1, o lo que es lo mismo, 4 factorial igual a 24. Propiedades de la función factorial. Sean m y 2 enteros positivos, se cumple que por conveniencia se acordó definir 0 factorial como igual a 1, es decir, 0 factorial igual a 1. El valor de 1 factorial es igual a 1. Si a factorial es igual a b factorial, significa que a es igual a b, siempre que a por b sea diferente a 0. La excepción son los valores 0 y 1, ya que 1 factorial es igual a 1, igual a 0 factorial, como se acaba de enunciar, pero es claro que 1 es diferente a 0. Si m es menor que n, entonces m factorial es menor que n factorial, y por tanto m factorial está contenido en n factorial. N factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4. M menos 1 por m n. Suma y resta de cantidades factoriales. El proceso para sumar o restar dos o más números factoriales consiste en seleccionar como factor de la operación al menor de los números factoriales dados. Después dicho factorial se extrae como factor común, para finalmente realizar la suma de los términos no comunes.
Por ejemplo, suma 16 factorial más 18 factorial menos 19 factorial. Como 16 factorial es el menor de los números factoriales dados, la factorización de la expresión es 16 factorial más 18 factorial menos 19 factorial igual a 16 factorial más 16 factorial por 17 por 18 menos 16 factorial por 17 por 18 por 19. Al sacar 16 factorial como factor común, resulta como la operación marcada de color morado. El resultado de sumar 16 factorial más 18 factorial menos 19 factorial es menos 16 factorial por 5507. Multiplicación de cantidades factoriales. La multiplicación se realiza directamente al desarrollar los factoriales. Por ejemplo, 4 factorial por 3 factorial. Al desarrollar los factoriales dados, se tiene que su producto es 4 factorial por 3 factorial igual a 4 por 3 por 2 por 1 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24 por 6, que nos da 144. El producto de 4 factorial por 3 factorial es 144. Para dividir un número factorial entre otro número factorial, en el numerador colocamos el número factorial multiplicado por los números anteriores a él. Es igual a 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Podemos expresar esta multiplicación como 7 factorial. Y en el denominador colocamos el mismo factorial, que en este caso es 7 factorial. Nos quedará 9 por 8 por 7 factorial sobre 7 factorial. Cuando un elemento se repite arriba y abajo, lo podemos eliminar. En este caso tenemos en el numerador y en el denominador 7 factorial, entonces lo podemos reducir. Nos quedará 9 por 8. Hacemos la multiplicación y así hallamos que el resultado es 72.